Hola, en el video anterior te compartí cómo nacieron las barajas evolutivas y cuál fue la búsqueda interior que les dio origen. Hoy quiero mostrarte cómo está compuesta la primera trilogía, pero no solamente qué contiene cada mazo, sino también por qué sentí la necesidad de crearlos. Porque cada uno nació a partir de algo que fui observando, primero en mi propio camino y luego acompañando a otras personas. Con el tiempo entendí que el proceso espiritual no siempre necesita lo mismo. A veces necesita claridad, a veces protección y a veces atravesar desafíos. Por eso, esta trilogía no fue pensada como 3 productos separados, sino como 3 herramientas que acompañan distintas dimensiones de un mismo camino. El primero fue despertar a tu propósito espiritual, y este fue el origen de todo. Nació de observar algo muy concreto que te adelantaba en el otro video. Muchas personas en sesiones, cursos o experiencias profundas que hacíamos juntas recibían mucha información valiosa sobre sí mismas, pero con el paso de los días esa comprensión se diluía, la vida seguía, los pensamientos volvían y las emociones también. Y me pregunté cómo sostener una comprensión del tiempo suficiente para que realmente les transforme algo. Así nació este mazo. Su función es ayudarte a observar qué tema, aprendizaje o dirección interior hoy merece tu atención. Muchas veces aparecen momentos de confusión o de búsqueda, o cuando sentimos que algo dentro nuestro quiere ser comprendido con más claridad y hasta las últimas consecuencias. Por eso trabaja con una lógica muy simple. Una carta, una afirmación, una palabra clave y un consejo. No para responder todo, sino para ayudarte a profundizar en una sola cosa hasta integrarla. Con el tiempo observé otra de las razones más comunes por las cuales las personas no logran sostener los cambios con la información que reciben. Ya sabiendo qué necesitan trabajar, no logran sostenerlo. Pero esta vez, normalmente es porque se sienten drenadas, confundidas, sobrecargadas o muy afectadas por su entorno. Ahí entendí que no siempre alcanza con comprender. A veces también necesitamos proteger y ordenar la energía con la cual sostenemos nuestro proceso. Así nació Protección y Limpieza para el Buscador Espiritual. Este mazo acompaña momentos donde sentimos desgaste emocional, cambios intensos o necesidad de reorganización interna. Ayuda a observar dónde hace falta fortalecer límites, limpiar cargas o recuperar claridad. No desde el miedo, sino desde la conciencia y la autonomía. Es un enfoque empoderador, desde el cuidado y el respeto por el propio proceso. Y luego apareció una tercera observación. Aún teniendo claridad y aún sosteniendo la propia energía, muchas veces igual aparecen bloqueos, miedos, patrones repetidos o resistencias muy puntuales. Comprendí que eso también es parte de hilar el camino y necesitábamos hilar finito. No era algo que estaba mal, sino es algo que necesita ser comprendido también y atravesado. Por eso nació Supera tus desafíos espirituales. Este mazo te ayuda a reconocer esos puntos de fricción tan particulares donde solemos frenarnos o donde sentimos que algo se repite una y otra vez. No para luchar contra eso, sino para comprender qué enseñanza trae y cómo integrarla definitivamente.
Con el tiempo comprobé cómo estos tres enfoques se complementan una y otra vez, independientemente de por dónde vas en tu camino evolutivo. Porque el crecimiento interior nunca fue lineal. A veces primero necesitamos ver, después proteger y después atravesar. Y otras veces ese orden cambia. Por eso esta trilogía busca acompañar distintas necesidades que pueden aparecer mientras una persona se acerca a su propósito espiritual. No desde la dependencia, como siempre digo, sino desde la autonomía. Buscan empoderarte con observación y con conciencia. Así es como cada mazo nació de una observación real, de procesos reales y de la búsqueda de crear herramientas simples para acompañarlos. En los próximos videos voy a mostrarte cómo utilizarlas para sostener sus mensajes en el tiempo, porque a veces una sola carta puede abrir una comprensión profunda y sostenerla puede transformar la manera en la que caminas tu propósito. Nos vemos en el próximo video.